Ahí creo que ya estoy grabando, a ver. Sí. Bueno, a ver. Diferenciabilidad de orden superior. No hay muchos de estos ejercicios en ningún lado, ni en la guía, ni en parciales, finales menos. Pero bueno, vamos a hacer 2 ejercicios y así el tema queda bien grabado y ya podemos pasar a otra cosa. Es más, estuve mirando en la guía, ¿no? Que en la unidad 7 se llama polinomio de Taylor extremos, que extremos es lo que vamos a ver la clase que viene y la otra. Y fíjense que lo que es polinomio de Taylor, ¿no? O sea, diferenciabilidad de orden 2 o más, son los primeros 5 ejercicios nada más. Y después ya todo lo que queda es extremos, y algunos son extremos con combinación con Taylor, que bueno, ya lo veremos más adelante, primero tenemos que ver extremos. Así que lo que vamos a hacer es, si les parece, ¿no? Del 3 y el 4, que tienen varios ejercicios adentro, vamos a hacer uno de cada uno y con eso ya van a poder hacer todo lo que es diferenciabilidad de orden superior. Bueno, hagamos del 3 lo que sí, en el ejercicio 3, en este, ¿no? Que te dice, desarrolla los siguientes campos por Taylor hasta segundo orden en un entorno A, ¿no? Entonces nos va dando una f de x, y o f de x, y, z y un punto A, ¿no? 2, 3, 1, 2, 1, 2, 0 y el 0, 0, 0. Lo que pasa en estas funciones, ¿no? Es que son medias largas y hacer las derivadas parciales es medio engorroso, así que si les parece, acá hacemos una más fácil, ¿no? Inventamos alguna f de x, y más fácil, y estas que son un poco más complicadas algebraicamente, ¿no? Las derivadas las hacen ustedes. Así practican cómo ganar rapidez haciendo derivadas. Bueno, entonces, el ejercicio decía, ¿no? Hallar el polinomio de Taylor, ¿no? Hasta el orden 2, me parece que decía. Sí. Desarrollar por Taylor, ¿no? Vamos a escribir acá. Esperen un segundito. Ahí está. Entonces, Taylor de orden 2. Pongamos una función de x, y fácil, digamos x por y al cuadrado, ¿no? Así no se nos complican mucho las cuentas para que quede bien el concepto, ¿no? Y dice que lo halle en un entorno, ¿no? Del punto, pongámosle acá punto A, igual que en la guía, y digamos que en el punto 2, 1. Ese va a ser mi punto. Entonces, yo para conocer Taylor de orden 2, lo que voy a tener que hacer, ¿no? Es calcular mis derivadas parciales de primer orden y mis derivadas parciales de segundo orden, justamente porque es Taylor de orden 2. Si me dice Taylor de orden 3, voy a tener que calcular hasta las derivadas parciales terceras. Pero bueno, acá es Taylor de orden 2, así que hacemos derivadas parciales primeras y derivadas parciales segundas. Entonces, a ver, ayúdenme con estos cálculos que son fáciles. F' de x en el x, y, ¿no? ¿Cuánto va a ser? La derivada parcial respecto de x de esta función. Y cuadrado. Exactamente, y cuadrado. Bueno, ahora f' de y en el x, y, ¿cuánto es? 2x, y. Perfecto. Listo, ahí estas son mis derivadas parciales primeras, ¿no? O sea, como que la primera parte ya está. Y ahora tengo que sacar mis derivadas parciales segundas. O sea que voy a tener que sacar f' de xx, f' de x, y, que va a ser igual a f' de ix, ¿no? El teorema de las derivadas cruzadas, que una es igual a otra, y f' de ii. Bueno, saquemos cada una. ¿Quién me dice? F' de x. O sea, de esta voy a derivar respecto de x. 0. Perfecto. Ahora de x, y. 2y. Perfecto. Y por último, la de f' de y. 2x. Perfecto, listo. Entonces ahí ya tengo mis derivadas parciales segundas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta para, ¿no? Aplicar
para conocer, mejor dicho, el polinomio de Taylor de orden 2, lo que voy a tener que hacer es todas estas derivadas que encontré junto con la función, o sea, la f de xy sin derivar, las voy a tener que evaluar en el punto que me da el enunciado, ¿no? Que en este caso es el 2, 1. Entonces, hagámoslo acá al costado. F de 2, 1, ¿no? F de 2, 1. Si no me equivoco va a ser 2, ¿no? 2 por 1 al cuadrado es 2. Y ahora seguimos con las otras. F' de x en el 2, 1 va a ser igual a 1 al cuadrado, o sea que va a ser igual a 1. F' de y en el 2, 1, donde está f' de y, acá abajo, va a ser igual a 4, ¿no? 2 por 2 por 1 es 4. Y por último, las derivadas parciales segundas. F' de xx va a ser igual a 0, ¿no? La derivada de 0 sigue siendo 0. F' de xy o f' de ix es lo mismo. Ahí está. Va a ser igual a 2, ¿no? 2 por 1. Y por último, f' de y evaluada en el 2, 1 va a ser 4. 2 por 2, 4. Bueno, y ahí ya tengo todas mis derivadas parciales, primeras y segundas, evaluadas en el punto que yo quiero conocer, el polinomio de Taylor. Entonces, listo, ahora lo único que me resta hacer es agarrar, ¿no? Como la formulita, entre comillas, ¿no? Del polinomio de Taylor, que si quieren se las escribo, ¿no? Como yo la tengo escrita acá, seguro ya la escribieron con Seba, pero nunca está de más. Entonces, el polinomio de Taylor, ¿no? De orden 2, si quieren acá en este caso, polinomio de Taylor de orden 2, va a ser igual a la función evaluada en el punto, ¿no? Que yo tenga, más f' de x evaluada en el punto, y esto por x menos a, ¿no? Más f' de y evaluada en el punto por y menos b, ¿no? Todo esto, todo este término de acá va a estar sobre el factorial de 1, que el factorial de 1 es 1, entonces ni lo escribo, pero sepan ustedes que eso está, si quieren se los pongo acá, hacemos así, por 1 sobre 1 factorial. Bueno, y esto más, sigo acá abajo, y ahora tengo que poner la parte del orden 2, o sea, las derivadas segundas, que acá voy a tener 1 sobre 2 factorial, abro corchete, y voy a tener f' de xx evaluada en el punto por x menos a al cuadrado, ojo, no se coman eso, más 2 por este 2 es por el teorema de las derivadas cruzadas, ¿no? Así no tengo que poner dos veces lo mismo, así no tengo que poner f' de xy y f' de ix, ¿no? Entonces directamente la fórmula me pone un por 2 que me integra las dos. Entonces, acá pongo f' de xy evaluada en el punto por x menos a por y menos b. Y por último término, me queda f' de y evaluada en el punto de vuelta por y menos b al cuadrado también. Y ahí cierro corchete. Y esa vendría a ser la fórmula, ¿no? De mi polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, fíjense que lo que hicimos acá arriba es que ya conocemos todos estos de acá. La función en el punto ya lo sacamos, fijándonos siempre en este lado derecho, ¿no? En esto que escribimos acá. La función en el punto ya la sacamos. F' de x en el punto, lo sacamos. F' de y en el punto, lo sacamos. Prima de xx, lo sacamos. Y así con todas. Entonces lo único que nos quedaría, ¿no? Es reemplazar un poquito para que nos quede el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, polinomio de Taylor de orden 2 va a ser igual a lo siguiente. F de AB, en este caso f de 2, 1, es igual a 2, más el 1 sobre 1 factorial, ni lo escribo, ¿no? Porque eso es 1. Entonces me queda f' de x en el AB, o sea, en el 2, 1, que dijimos que es 1,
1 por x menos a, que a es 2, ¿no? Porque mi punto es el 2, 1. O sea, me queda x1 por x menos 2. Más f' de i en el 2, 1, que lo sacamos, que era 4. Más 4 por i menos b, que b es 1. Ahí está. Más. Y acá pongo, si lo tengo que poner, el factorial de 2 es 2, ¿no? Porque 2 por 1, 2. Entonces pongo 1/2 por, abro corchete, f' de xx en el punto, que dijimos que era 0. O sea que ya todo este término se me va, en este caso. Y acá tengo 2 por f' de xy, que dijimos que era 2, acá está, por x menos a, que a era 2, por i menos b, que b era 1, por f' de ii en el punto, que dijimos que era 4. Acá va un más, dije por, pero va más 4 por i menos 1 al cuadrado también. Bueno, y ahora si quieren lo ponemos un poquito más lindo, pero ya vendría a ser mi polinomio de Taylor de orden 2 para mi función en el entorno del punto 2, 1. Entonces acá me queda 2 más x menos 2, esto lo dejo igual, más 4 por i menos 1, más, bueno, este 2 se me va con este 2, ¿no? Y acá con el 4, que me queda 2 también, me va a quedar más 2 x menos 2 por i menos 1 más 2 i menos 1 al cuadrado. Y listo, y ese vendría a ser mi polinomio de Taylor de orden 2 para esta función en el entorno del punto 2, 1. ¿Alguna duda de esto? Vieron que es bastante de hacer las derivadas y después meterlas en la fórmula, pero es básicamente eso. ¿Alguna duda de este? ¿No? Por mi parte, no. Bueno, buenísimo. No. Hacemos uno más, si les parece, de esto, porque es bastante sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, agarré uno de la guía. Ven, dice calculen forma aproximada y vamos a hacer el A, que dice 0,98 a la 2,01. Que si se acuerdan, cuando vimos aproximación lineal, les hice un ejercicio muy parecido, ¿no? ¿Qué pasaba cuando vos tenías estos ejercicios? Que te decían aproximar y te dan números así como con decimales, ¿no? Me dan 0,98 y 2,01. Lo que tengo que hacer es proponer una función, f de xy, y también después proponer un punto que más o menos se acerque a estos números con decimales. Entonces, vamos a hacerlo acá al costado. Este es el punto de la guía, el 4A. Y tenemos que aproximar esto, ¿no? Pero bueno, obviamente no lo vamos a aproximar con lo que vimos en clases pasadas de aproximación lineal, sino que lo tenemos que aproximar utilizando polinomio de Taylor. Entonces, bueno, como les dije, tengo que proponer una función f de xy y tengo que proponer un punto, ¿no? Entonces, función de xy, lo que voy a hacer es decir que 0,98 es x y 2,01 es y, ¿no? Entonces esa vendría a ser mi función. Esto hasta ahora es lo mismo que hicimos en el ejercicio que les expliqué de aproximación lineal. Y proponer un punto, ¿no? Entero para que se me haga más fácil trabajar, voy a elegir el 1, 2. O sea, digo que x es 1 e y es 2, porque son bastante cercanos. Listo, ahora ya tengo mi función y ya tengo mi punto, o sea, el entorno donde yo voy a tratar de encontrar el polinomio de Taylor para aproximar esta función de acá arriba. Bueno, entonces hagámoslo. Y fíjense que es básicamente todo lo que hicimos antes, pero ahora tenemos una función diferente. El ejercicio, fíjense, ojo, que dice calcula en forma aproximada.
nosotros vamos a calcular en forma aproximada, ¿no? Utilizando el polinomio de Taylor. Pero fíjense que el ejercicio no dice qué orden del polinomio de Taylor. O sea, si quiero lo puedo aproximar por orden 1, que no va a estar mal, orden 2, orden 3, orden 58, ¿no? Mientras mayor el orden, como más exactitud va a tener la aproximación. Pero bueno, no dice nada, así que para no hacerlo de 1, ¿no? Hagámoslo de vuelta de orden 2, hagamos un polinomio de Taylor de orden 2, pero si les llega a aparecer algo así en un parcial, dice aproximar, ¿no? Utilizando polinomio de Taylor y no especifica qué orden, pueden utilizar polinomio de Taylor orden 1, que es usar las derivadas parciales primeras y se terminó el ejercicio. Pero bueno, acá hagámoslo polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, tengo f de xy, que es igual a x a la y, y el punto que es el 1, 2. Entonces, hagamos lo que hicimos antes, si les parece. Primero calculemos todas las derivadas, las primeras y las segundas, y después las evaluamos en el punto. Entonces, f' de x de xy. ¿Quién me dice? ¿Qué sería i menos 1 por x? Oh, En realidad pienso como que esto es una constante, ¿no? Entonces la bajo, me queda i por x, ¿no? Y si esto es una constante, le resto 1. Entonces me queda i a la menos 1. Ahí me quedaría. Me queda i por x a la i a la menos 1. Esa vendría a ser mi derivada parcial respecto de x. Y ahora mi derivada parcial respecto de y. Ojo acá, ¿quién me dice cuánto es mi derivada parcial respecto de y? Tengo que derivar el exponente. El logaritmo natural de la base, ¿puede ser? Sí. Por la base. O sea, la formulita, ¿no? Lo escribo acá al costado, la derivada de x, de por ejemplo, a la x, ¿no? Yo tengo que derivar la x, va a ser igual a la x justamente por el logaritmo, como bien dijiste, de la base. Entonces, ojo acá, lo que tengo que derivar es y. Entonces, esto me va a quedar que es x a la y por el logaritmo natural de la base. Así me quedaría mi f' de y. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, listo. Primeras dos derivadas parciales, ya está. Y ahora tengo que calcular las segundas. Tengo que calcular f' de xx respecto a xy, f' de xy, ¿no? Que va a ser igual a f' de ix y f' de ii respecto a xy también. Bueno, a ver, vamos de a una. F' de xx, ¿qué va a pasar? i por i a la... perdón, i por i menos 1 por Bien. x elevado a la i menos 2. Perfecto. ¿No? Hice lo mismo que antes, volví a bajar el exponente y a este restarle 1. Perfecto. Ahora f' de x, y, o sea, esta la derivo respecto de y ahora. ¿Cuánto me queda? Es la derivada de una multiplicación. Te queda x por i a la menos 1 Perfecto, esa es la primera parte. Más, más i. ajá, Y ahí sería la de logaritmo natural, ¿no? claro, ahí sería la del logaritmo natural, Te exactamente. quedaría x elevado a la i menos 1 Perfecto, por el logaritmo natural de x. perfecto, exactamente. Y por último, f' de ii, o sea, de estar derivo respecto de i. ¿Cuánto me queda? De vuelta vendría a ser como esta formulita. Sí, X por x elevado a la i bien. por el logaritmo natural 2 veces de x. Claro, por el logaritmo cuadrado de x, ¿no? Porque me quedaría, en realidad, por el logaritmo de x, por el logaritmo de Por el x. logaritmo de x. Claro, ahí. Entonces es lo mismo que tener el logaritmo cuadrado de x. Vamos a escribirlo por ahí. Ahí está. Bueno, listo. Entonces ahora sí ya tengo todas mis derivadas parciales segundas.
Lo único que nos quedaría es evaluarlas en el 1, 2, como hicimos antes, en el ejercicio anterior. Miren que esto lo voy a borrar. Así lo hago al costado. Entonces, f' de x, ayúdenme con las cuentas, en el 1, 2. ¿A cuánto va a ser igual? A 2, si no me equivoco, chicos. 2 por 1 a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 a la 1, 1. Entonces 2 por 1, 2. Sí, 2. Sí, es 2. Genial. F' de I. En el 1, 2, ¿cuánto es? Voy a tener 1 al cuadrado, que es 1, por el logaritmo de 1, que es 0. O sea, 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. O sea, siempre donde me aparezca el logaritmo de x, me va a hacer que es 0. F' de xx en el 1, 2. Bueno, acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 por 2 menos 1, que es 1, o sea, 2 por 1, por 1 a lo que sea va a ser 1. Entonces me queda 2. 2, ¿no? Sí. Bien. F' de xy en el 1, 2. Bueno, todo este término se me va, ¿no? Porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces me queda 1 a la 2 menos 1, que es 1. Sí. Bien. Y último, f'', 0, exactamente. Claro, el logaritmo cuadrado de 1 es 0, entonces se me va todo. Va a ser igual a 0. Ahí está. Y bueno, y ahora lo mismo que antes, ¿no? Vamos a encontrar el polinomio de Taylor, pero ojo que el ejercicio no va a terminar ahí. Una vez que encontramos el polinomio de Taylor, lo vamos a tener que aproximar. Vamos de a pasos. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 2 de xy va a ser igual. Vamos de vuelta a la fórmula roja de acá, ¿no? Voy a tener f evaluado en el punto, que me parece que no lo hicimos. No lo hicimos, lo hago acá arriba. F en el 1, 2. ¿No? Que me va a quedar que es 1. ¿No? 1 al cuadrado, 1. Ahora sí. Entonces acá me queda 1 más f' de x evaluado en el punto, que ya lo hicimos, dijimos que era 2, por x menos a, que en este caso a es 1, más f' de y evaluado en el punto, que dijimos que es 0, ¿no? Así que todo ese término se me va, ni lo escribo. Más un medio, nunca se olviden de este un medio y abro corchete por f' de xx evaluado en el punto, que dijimos que era 2, por x menos 1 al cuadrado, más f' de xy, ojo, acuérdense, acá este también no se lo olviden, que va el 2 por el teorema de las derivadas cruzadas, ¿no? Que son iguales, así no escribo dos términos y directamente pongo el 2. 2, entonces, por 1, por x menos 1, por y menos 2. Y última, más f' de y, que bueno, es 0, entonces se me va a ir todo el término. Entonces ni lo escribo, voy a borrar este más. Ahí está. Bueno, para escribirlo un poquito más lindo, ¿no? Este 2 se me va con este 2 y este 2. Entonces voy a tener que el polinomio de Taylor de orden 2 va a ser 1 más 2 por x menos 1 más x menos 1 al cuadrado más x menos 1 por y menos 2. Ahí está, listo. Ahí tengo mi polinomio de Taylor de orden 2 de la función x a la y en el entorno del punto 1, 2. Y me falta lo último, ¿no? Que era lo que me pedía la consigna, que era aproximar mi función cuando x es igual a 0,98 y cuando y es igual a 2,01. Entonces lo único que tengo que hacer es
evaluar mi polinomio de Taylor en el 0,98, 2,01. De esta manera aproximo por el polinomio de Taylor. Y bueno, y lo único que hay que hacer es reemplazar en este de acá. ¿Quién lo hace en la cálculo? Voy a tener 1 más 2 por 0,98 menos 1 más 0,98 menos 1 al cuadrado más 0,98 menos 1 por 2,01 menos 2. Eso es lo que tengo que hacer en la calculadora. ¿Cuánto da? $0,9602. 0,9602, ¿te escuché bien? Sí. Perfecto. Bueno, y ahí tengo mi aproximación, que fíjense, para ver si es bastante exacta, directamente el que me hizo la cuenta en la calculame cuánto es 0,98 a la 2,01. 0,9602, 0,5. Ah, no, ya está, con 4 ya está. Bueno, y fíjense que dio exactamente igual, o sea que es bastante exacta la aproximación. Habría que ver los demás decimales, pero los primeros 4, aunque sea, dio igual. Así que exacta la aproximación que hicimos por este polinomio de Taylor. ¿Dudas de este? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, y de este tema nada más. Fíjense que los otros ejercicios son iguales. Con que hagan esto ya van a estar bien con el tema, porque es nada más que hacer derivadas parciales y después reemplazar. Así que bueno, eso. No se va, no sé. No hay, me parece que los importantes son estos. Acá estoy, espera, no me puede habilitar. Ah, no pasa nada. No, está bien. Bueno. Si les parece, hacemos ahora, son 9 menos cuarto. Hacemos un intervalo hasta las 9, ¿sí? 15 minutos. Yo no corto el Zoom. Y a las 9 continuamos. Y ahora sí, como no tenemos otra presentación hoy, a partir de la clase que viene sí se va a poner un poquito más pesado de nuevo, pero la idea sería que aprovechen a hacer consultas de la guía de todo lo que vimos hasta ahora. Sí, de la guía o, perdón, Seba, que te interrumpa, o también de los juegos, ¿no? De los juegos también, sí, de ahí hay algún problema. Sí, sí. Así que, bueno, tómense un ratito, revisen